escuchando esta palabra. Vamos a iniciar con una oración para que Dios ponga en nuestros corazones su palabra, para que seamos una buena tierra al momento de escuchar su voz. Y ahí donde tienen si alguno de ustedes tiene su Biblia, pues la puede agarrar para iniciar la oración. Señor, en esta hora te agradecemos por la palabra que vamos a recibir. Gracias, Señor, porque sabemos que es tu voz bajada del cielo. Te pido que cada uno de nosotros que vaya a escuchar tu palabra, Señor, seamos buena tierra. Yo declaro que cada uno es buena tierra, Señor, donde va a caer tu palabra, esa semilla. Te pido, Dios, que dejemos que esta palabra entre a nuestros corazones, a nuestra alma y hasta la sangre, Señor, para que sea limpia, nuestra sangre, tanto de nosotros como de nuestras futuras generaciones. Establece tu paz en nuestros corazones, Señor, para que podamos oír claramente tu voz. También te pido que nos hagas inaudibles, invisibles, imperceptibles e indetectables e irrastreables ante todo el reino de las tinieblas. Gracias nuevamente, Señor Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar con el versículo que es Hebreos 4:12. Es un versículo que ya muchos conocemos, que hemos leído mucho. Y en esta enseñanza va a ser el versículo base. Hebreos 4:12. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, entonces está hablando de la palabra de Dios, y cuando una persona está hablando, sabemos y hemos entendido que emite palabras o emite una voz, y esa voz es un espíritu, es viento. Y si vamos a Juan 6:63, nos habla un poco de las palabras que salen de nuestra boca. Es Juan 6:63. Y dice: el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces vemos que dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces cuando estamos hablando, estamos emitiendo aire. Y cuando Dios nos está hablando, cuando Él abre la boca, está emitiendo espíritus. Y dice aquí que es espíritu y es vida. Entonces cuando nos está dando su palabra o su voz, nos está mandando espíritus para darnos vida. Y también hemos entendido que cuando Jesús hablaba, abría la boca y dice, y les enseñaba. Vamos a Mateo 5:2. Dice Mateo 5:2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces vemos cómo Jesús, al momento de juntar a sus discípulos o a las personas, abría la boca para enseñar. Y vemos cómo Dios nos da su palabra. En el versículo base dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces las palabras de Dios no son espíritus que nos dan vida. Dios está hablando para enseñarnos, para darnos esa vida que necesitamos. Y dice, la palabra de Dios es viva. Quiere decir que tiene vida y produce vida. También dice que es eficaz. Y me ponía a buscar qué era la palabra eficaz y busqué unos sinónimos que nos dice que es la palabra eficaz. Dice que es algo activo, algo fuerte, enérgico, algo poderoso y algo eficiente. Entonces la palabra de Dios cumple con lo que pide, ¿no? Como que es demasiado certera, es exacta, es precisa a lo que va, cumple con el objetivo que Dios quiere. Entonces dice el versículo base, es viva y eficaz. Si juntamos esas dos palabras, como que las unimos, porque en medio tiene la palabra I, bueno, la letra I, es como que viva y eficaz, viene siendo una sola cosa, como que se enlazan entre ellas. Entonces vemos como la misma palabra ahí en Hebreos 4:12, el versículo base, si regresamos a él,
porque la palabra es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces vemos que es más cortante que toda espada. Y si algo corta es porque tiene filo y porque va a herir. Y la palabra de Dios no es algo que nos pongamos así y nos vaya a sacar sangre o nos vaya a hacer daño, sino que es cortante para la carne, y no tanto la carne física como cuerpo, sino la carne que en la palabra en griego es la palabra sarx, así como se escucha, es S-A-R-X, que buscando el significado de esta palabra decía que se refiere a la humanidad que está en contra de Dios. Entonces esta palabra, o la palabra de Dios como tal, se refiere a que nos va a cortar la carne, pero a esa manera en la que el pecado influye en nuestras vidas, no tanto pues físicamente, no que nos vaya a hacer un hueco, que nos vaya a traspasar, ¿no? Es de manera espiritual lo que nos está hablando Dios. Y dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es que una espada de dos filos? Y me ponía en la mente, no, como un cuchillo. Un cuchillo viene de este lado, si le haces así, pues lógico que te va a cortar. Pero si le haces así, así no corta. Entonces la espada de doble filo habla de que tiene el filo de este lado y de este lado. Entonces dice que la palabra es aún más cortante que esa espada. Entonces quiere decir que es muy poderosa. Veíamos hace rato los sinónimos, que era algo fuerte, enérgico, vigoroso y eficiente, que es algo fuerte. Entonces dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta partir. Dice, penetra hasta partir el alma. Entonces, pues sabemos que el alma es lo que une muchas veces, o más bien es lo que une a la carne con el espíritu, es nuestro propósito. Y sabemos que nuestro propósito tenemos que cumplirlo aquí en la tierra. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios entre y penetre en nuestras vidas, porque solo la palabra de Dios nos va a recordar lo que vamos a hacer aquí en la tierra. Porque si estamos sin la palabra de Dios andando normal, no vamos a recordar qué vamos a hacer o qué venimos a hacer aquí a la tierra. Tenemos que estar buscando la voz de Dios y guiarnos por medio de su palabra para que sepamos nuestro propósito, porque en el alma está el propósito también. Aparte de que están las emociones, que si a veces nos dejamos guiar por ellas, cometemos errores. Muchas veces en el alma están las emociones, y si tomamos decisiones felices o muy contentos o enojados, vamos a llegar a un momento en que nuestra decisión va a estar mal. Vamos a tomar decisiones así de rápido, a la ligera, no vamos a poner a pensar, y nos lleva a repercusiones malas. Muchas veces eso suele suceder. Entonces vemos que la palabra de Dios hasta ahí llega, hasta el alma. Y dice, es más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma. Vemos que nos menciona la palabra hasta, y en nosotros tenemos un hasta, ¿no? O sea, un límite. La palabra hasta muchas veces habla de cierto límite, pero la palabra de Dios no tiene un límite. Nosotros sí tenemos, y puede que sea ahí lo más profundo de nosotros es la sangre, los genes, pero la palabra de Dios tiene más cosas por limpiar y de poder. Nosotros tenemos un límite, pero Dios no, nunca va a tener un límite. Entonces dice que es más cortante, dice hasta partir el alma y el espíritu. Entonces Dios quiere que tengamos en nuestros corazones el dejar que la palabra penetre en nuestras vidas. Tenemos que dejar y escuchar la voz de Dios, pero no solamente escucharla, sino también vivirla. Tenemos que dejar que Dios haga esa obra en nosotros, y no solamente que Dios venga y nos ponga todo para hacerlo, sino hay que nosotros vivirlo, escucharlo y vivirlo. Por eso tenemos que dejar que Dios nos dé su palabra y su voz, para que podamos recordar nuestro propósito aquí en la tierra y poder cumplirlo aquí. Solo la palabra de Dios es capaz de recordarnos lo que un día vimos en el cielo. Ya hemos entendido que estuvimos con Dios en el cielo. Entonces Dios ahí nos dio nuestro propósito y lo puso en nuestra alma. Y pegó el alma, puso nuestra carne, el alma y nuestro espíritu. Es lo que tenemos nosotros. Somos parte de como que tres partes, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces ya hemos entendido que somos tres, tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo.
Y el alma es lo que mantiene unido el cuerpo con el espíritu, o sea, nuestro propósito. Y si no estamos buscando de Dios, nos estamos contaminando. Y la palabra contaminar tiene la palabra en medio, bueno, al principio tiene la palabra tamo, que me puse a buscar qué era esta palabra. Y es algo como un polvo muy chiquito que no se ve. Y realmente podemos como relacionarlo con el pecado, que está en nosotros, pero no lo estamos viendo. Entonces es lo que me lleva a pensar que es como la iniquidad, que está en nosotros, en nuestros genes, pero no lo vemos, no sabemos qué tanto tenemos adentro de nosotros. Incluso hay pecados, porque una iniquidad, ya nos quedó claro que una iniquidad es un pecado que va de generación en generación. Si ponemos un ejemplo, podemos decir que una persona tiene un hijo y esa persona tiene a su hijo y tiene a su próximo hijo, ¿no? Entonces es el papá, luego que tiene un hijo pues se vuelve abuelo, y esa persona si empieza a tomar, luego el hijo hereda ese gen, por decirlo así, ese pecado, y empieza a tomar, y el hijo de él también empieza a tomar, pero un próximo hijo no toma y a veces no sabemos por qué, y eso es una iniquidad, un pecado que va de generación en generación. Y muchas veces podemos tener eso nosotros mismos. Puede haber ese pecado que es una iniquidad, que no somos culpables de ello porque no decidimos hacerlo nosotros, pero por nuestras iniquidades pasadas, por nuestras generaciones pasadas, lo tenemos. Viene siendo un gen que está en nosotros, que muchas veces si no lo hacemos es porque está dormido ese gen, no está activo. Pero puede que si esa persona tiene un hijo que la persona tenía borrachera, su papá o su hijo, si el papá tenía borrachera y el hijo no la tiene, puede que el nieto de que es borracho la tenga, porque se puede activar en esa persona, pero el hijo no tiene ese gen. Y muchas veces eso suele pasar cuando no conocemos de la palabra de Dios de manera espiritual, porque podemos sabernos la palabra pues así, ¿no? Al derecho y al revés, de memoria, pero de nada nos va a servir si no conocemos la revelación que Dios quiere, que Dios nos está dando. Y tenemos que conocer las iniquidades, y eso es lo que es una iniquidad, un pecado que se repite, que es de generación en generación y nos trae como una maldición, nos trae repercusiones malas, ¿no? Y para ser libres de una iniquidad, lo que tenemos que hacer es preguntar. Si yo ya conozco que tengo iniquidades y quiero ser libre de ellas, y me hago la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo ser libre de una iniquidad? ¿Y cuál es la manera de saber algo? Pues preguntando, acercándote a las personas o al mismo Dios para que nos dé la respuesta. Eso lo podemos ver en Job 42:4. Es Job 42, verso 4. Dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En el verso 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo. Entonces vemos que Job está hablando con Jehová, y esa es una persona a la cual podemos preguntarle, o ir y preguntarle por medio de ¿cómo? Pues de una oración. Sabemos que Dios nos está escuchando todo el tiempo. Y dice: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces si vamos y nos acercamos a Dios, Él nos va a enseñar, nos va a responder por medio de una enseñanza. Y otras personas a las que podemos preguntarles si tenemos algún pecado que no conocemos, que nuestros papás hayan hecho, es a ellos mismos. Vamos a Deuteronomio 32:7. Deuteronomio 32, verso 7. Y dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, y a tus ancianos y ellos te dirán. Entonces vemos que hay como 3 tipos de personas o 3 grupos de personas a los que podemos acudir y preguntarle. A los papás, de repente puedo ir con mi papá: oye papá, mi abuelo fumaba, o mi abuelo tomaba, o hacía tal cosa. Y si mi papá me dice que sí, o mi mamá me dice que sí, lo tengo que estar anotando para estar pendiente de qué puedo tener dentro, que si está activo o no, o se puede activar en mí pronto. Y también dice que otra persona
es a los ancianos y muchas veces es a nuestros abuelos. Si mi papá se acuerda de su papá y me va a decir, pero si él ya no se acuerda, pues voy con mi abuelo y le pregunto. Y él me va a decir más lejos, ¿no? Más como que a sus papás de él, más antiguos, ¿no? Dice aquí al principio del versículo, acuérdate de los tiempos antiguos. Entonces ellos se van a acordar de los tiempos antiguos, de aquellas cosas que ya vivieron de sus padres. Y tengo que ir y anotar todo aquel pecado que me digan, que si fumaban, que si tomaban, que si practicaban alguna vez fornicación, que en esos tiempos estaba como bien visto, o que era algo normal. Y tengo que ir anotando y luego ir orando por esas cosas para que Dios las vaya quitando de mi vida. Y si las tengo, que las vaya desarraigando por completo. Y si no las tenemos, pues orar para que nuestros futuros hijos y nietos no las tengan. Porque puede que sí las lleguen a tener. Entonces no tenemos excusa. Dios nos está enseñando que no tenemos excusa de decir, no sé por qué soy así, si mi papá no hacía esto, no sé por qué pienso de esta manera, si mi mamá nunca me enseñó a ser así. Entonces tenemos estos pecados, estas iniquidades sin ser culpables, pero Dios quiere que seamos libres de todas estas cosas. Entonces hay que preguntarle a Jehová en oración o al Espíritu Santo, a los papás, incluso a nuestros abuelos. Tenemos a varias personas a quien preguntarles. Entonces vemos que Dios quiere ir lavando nuestros corazones. Y si regresamos a nuestro versículo base, ahí en Hebreos 4:12. Dice que se penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces quiere decir que nuestra alma está contaminada, nuestro propósito está sucio. Podemos estar cumpliendo un propósito que no es de Dios. Yo puedo estar cumpliendo, no sé, danzar o cantar o tocar un instrumento, pero si no estoy buscando de Dios, va a ser un propósito manchado, sucio, que no va a ser de Dios. Yo puedo, como ya dije, no puedo cantar, pero no va a ser bendición para Dios ni para mis prójimos. No me va a ayudar para nada a la eternidad, no voy a llegar a ningún lado, va a ser algo vano. Ya hemos entendido y nos ha quedado claro que la palabra vanidad es algo que no tiene nada, es algo hueco, como muchas veces nos han enseñado, que es una ventana o una puerta, que alrededor no hay nada, es algo vano, esa es la palabra vano, que no repercute en la eternidad, de nada nos va a servir. Entonces si yo quiero cantar y no lo hago para Dios, de nada me va a servir para llegar a la eternidad. Y Dios no quiere eso, quiere que con su palabra recordemos nuestro propósito que nos dieron en el cielo, para que lleguemos a cumplir ese propósito aquí en la tierra y seamos de bendición para otros, enseñando para poder llegar al cielo, a la preexistencia, a la postexistencia en ese entonces. Y Dios quiere limpiarnos en todo, porque si estamos sucios, Dios va a querer limpiarnos, no va a querer algo manchado ni sucio. ¿Y cómo sabemos que Dios nos limpia? Porque su palabra nos dice en Efesios 5:26 que es el agua. Vamos a Efesios 5:26. Entonces en Efesios 5:26 dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces vemos que el agua es la palabra y nos sirve para limpiarnos. Dios quiere limpiar nuestro propósito o nuestra alma porque está sucio, está contaminado con aquello que no podemos ver. Y el versículo base sigue diciendo, ahí en Hebreos 4:12. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y si el agua es la palabra o la palabra es el agua, y nos menciona el espíritu, también nuestro espíritu está sucio y está contaminado. Por eso el Señor quiere ir limpiándonos poco a poco. Entonces dice que el espíritu y el alma y el espíritu. Entonces Dios quiere limpiar nuestro espíritu porque desde el principio nos dio un espíritu limpio, un espíritu recto. Prácticamente al momento de Adán y Eva eran perfectos hasta que entró el pecado en sus vidas y poco a poco fue llegando a las nuestras, que son las iniquidades.
Y dice el versículo, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entonces dice que las coyunturas y los tuétanos. Si vamos a Juan 11:4. En Juan 11:4 nos dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bueno, vemos cómo aquí nos habla de una enfermedad que es para gloria de Dios. Entonces, cuando muchas veces estamos enfermos es por el pecado y Dios quiere limpiarnos nuestro espíritu y nuestra alma porque traemos un pecado que nos está estorbando. Y a veces viene en nuestra vida, tenemos esa vida con dolencias, con enfermedades, con pobreza. Y realmente Dios no quiere que vivamos de esa manera, quiere hacernos libres y limpios. Pero si no aceptamos la palabra de Dios, a veces nos quedamos como en conformismo, en que soy pobre y ya, Dios me hizo así y ya. Y realmente Dios no quiere que seamos conformistas. Si tenemos una enfermedad o una dolencia, podemos ir a Dios y para que Él nos sane, buscar de Él y su voluntad para que Él nos esté sanando y limpiando. Pero aquí dice, oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces a veces cuando tenemos una enfermedad es porque para un propósito de Dios, a veces estamos buscando de Dios y nos toca, no sé, una enfermedad y decimos, ¿por qué, Señor, si yo te estoy buscando, si yo te entregué mi vida, estoy sirviéndote? Pero vemos que es para gloria de Dios, no es porque estemos siendo castigados. Sabemos que si vamos a seguir las pisadas de Jesús, vamos a sufrir. Sabemos que este camino no es fácil. Tenemos que pasar por aquello que pasó Jesús, por pruebas, por dolencias, como él decía él, ¿no? Como en el desierto. Muchas veces ese desierto son cosas que vivimos, pero que no son para muerte, no es para matarnos, sino para disciplinarnos, para probarnos. Cuando Dios nos da una palabra, al poco tiempo, luego nos pone una prueba. Y es para eso, para gloria suya. No podemos estar diciéndole, es que Señor, por tu culpa me voy a morir o me estoy muriendo lentamente. Sino es un propósito suyo, hay que darle gloria aún en la enfermedad, aún siendo pobres, ¿no? Si Dios nos dejó siendo pobres monetariamente, pues hay que darle gracias a Dios y hay que estarle sirviendo. Puede que Dios nos dé más económicamente y si no, hay que darle gracias. Hay que recordar que siempre hay que ser agradecidos con Dios. También hemos entendido que el ser agradecidos con Dios nos abre los cielos y no hay que pensar de una manera de, pues le voy a dar gracias para que me dé más. No, sino hay que ser agradecidos de corazón, sinceramente con el Señor. Y entonces el versículo base nos vuelve a decir, ¿no? Que limpia las coyunturas. Y en las coyunturas me ponía a investigar qué es. Y es aquello que mantiene un hueso con otro, como un ligamento, que está en medio de los huesos, que los une. Entonces podemos entender que Dios nos está limpiando pues espiritualmente a algo físico, de las dos maneras, en nuestra carne como un cuerpo y en lo espiritual, lo que no podemos ver. Y luego dice los tuétanos y en los tuétanos, las coyunturas y los tuétanos. Y adentro de los tuétanos está la sangre, que son los genes. Entonces vemos cómo Dios con su palabra, esa palabra que penetra, que entra hasta dentro de nosotros, hasta el final de lo que tenemos, pues nos quiere limpiar porque tenemos la sangre contaminada. Eso que no vemos, que es el pecado, ha llegado a nuestra sangre. Y vemos cómo la palabra entra y penetra, pero en ningún momento dice que choca, no choca con nada, porque no somos nada nosotros. La palabra de Dios entra y es eficaz y hace todo lo que está, como que sus propósitos en nosotros todos los cumple. Solo hay que dejarnos moldear por Dios.
y vemos que Dios quiere limpiar nuestra sangre. Cada parte de nosotros Dios la quiere limpia, que le estemos sirviendo. Vemos una operación que no es diferente, que podemos decir es algo, sí, es algo sobrenatural, que al menos antes no podíamos decir, lo leo y lo entiendo, pero hoy entendemos que Dios trabaja de diferentes maneras. Y una de esas maneras en las que Dios está trabajando en nosotros y en nuestras vidas es con su palabra, con solamente oír la voz de Dios, sin que lo podamos ver, sin que podamos sentir algo así literal, podemos estar siendo limpios. Dios trabaja de maneras tan extrañas que su palabra aquí dice que entra, que nos parte todo, llega hasta nuestro interior. Entonces la operación en este caso es de interior a exterior. Vemos que Dios quiere limpiarnos nuestra sangre. Y si vamos a Levíticos 17:11, nos habla de la sangre también. En Levítico 17:11. Y dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y en el verso 14, ahí mismo, dice, porque la vida de toda carne está en su sangre. Y más adelante dice algo más, pero la parte principal o lo que quiero resaltar de estos versículos es que dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Perdón. Dice, la vida de toda carne es su sangre. Entonces Dios quiere que tengamos una sangre limpia para que estemos viviendo como carne, o sea, como un cuerpo con sangre limpia, que no esté contaminada como ya vimos hace un rato por tanto pecado, para que vivamos como menciona Pablo en Gálatas 2:20, que también es un verso que ya conocemos mucho. Y Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos cómo de una manera no carnal, pero estamos viviendo, o bueno, Pablo vivía como cualquier persona, pero de manera espiritual, y es lo que Dios quiere, que tengamos limpia la sangre para que estemos viviendo como Dios quiere, ¿no? De una manera espiritual, de una manera correcta. Él dice lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, está viviendo normal, pero de manera espiritual, como haciendo la voluntad de Dios. Sabemos que Pablo, a pesar de que hizo muchas cosas malas, luego Dios le habla a su espíritu y se vuelve de ser Saulo, que era una persona que mataba y perseguía a cristianos, a ser Pablo, que hace un cambio radical, pero ahora en vez de hacer cosas para Dios, pero como de manera que él pensaba que lo hacía bien, pero realmente era algo como no religioso, pero hacía cosas que no eran exactamente lo que Dios mandaba. Y ahora vemos cómo vive en la carne, pero ahora conforme al Espíritu. Entonces tenemos el ejemplo de cómo vivió Pablo. Y entonces vemos cómo es que Dios nos limpia, hace una operación de dentro hacia afuera. Y si hace una operación de esta manera, quiere decir que al momento de que la palabra salga o que entre nosotros, tiene que salir de alguna manera. Y es como que nosotros cómo vamos a vivir. Si Dios nos limpia de adentro hacia afuera, vamos a empezar a cambiar nuestros pensamientos, la forma de hablar. Si vivía de una manera desordenada, ahora empiezo a ser más ordenada. Y los de afuera, o sea, la gente se va a dar cuenta. Va a empezar a decir que vivimos de una manera distinta, que algo está pasando en nosotros. Y es como el testimonio que Dios nos está poniendo, que estamos cambiando poco a poco, ¿no? Empezamos a vivir de una manera espiritual y es como la gente se va a dar cuenta, que poquito a poquito vamos a ir dando un cambio, ¿no? Que es como Dios quiere que estemos viviendo, de una manera purificada. Dios quiere purificarnos. Y pues ya hemos entendido en otras prédicas que la palabra purificar nos está hablando de una limpieza interna, de lo más oculto, y es lo que Dios nos está enseñando esta tarde o esta noche,
que nos va a limpiar de lo más profundo, lo que no vemos, lo que no conocemos, hacia afuera, hacia lo interno, hacia lo externo, hasta nuestra forma de vivir. Y también el versículo base en el que seguimos, que es ahí mismo, en Hebreos 4:12. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Y yo me ponía a buscar qué era discernir. Y me puse a investigar y dice que es distinguir por medio del intelecto una cosa o varias. Y si vamos a Hebreos 4:14, ahí mismo, 5:14, un poco atrás. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces aquí nos habla de una manera de discernir, pero de manera espiritual. Ahora vamos a saber si tal persona se comporta de tal manera, vamos a decir, no, pues tiene tal espíritu. Y hay que investigarlo nosotros mismos, si vivimos de esa manera. Entonces Dios quiere que estemos ejercitando nuestros sentidos espirituales. Para eso tenemos la meditación, tenemos el transcribir, el orar, el ayunar, nuestras disciplinas que van a estar limpiando nuestros corazones. Y dice el versículo ahí mismo, el versículo base, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que disciernen los pensamientos, la misma palabra lo hace. Dice, y las intenciones del corazón. Si nos está hablando que el corazón tiene intenciones, pues como que tiene, no mente propia, ¿verdad? Pero tiene algunas intenciones que no siempre son buenas. Ya hemos entendido que hay cosas buenas y malas en nosotros. Vamos a Lucas 6:45. Lucas 6:45. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos que podemos sacar cosas buenas y cosas malas de nuestro corazón. Y para tener cosas buenas, antes tenemos que buscar las cosas buenas y meterlas en nuestro corazón, porque cosas malas ya hay en nuestro corazón. Y eso lo podemos ver en Jeremías 17, verso 9. Jeremías 17, 9. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces vemos que el corazón es engañoso y perverso. No hay que dejarnos guiar por las emociones, cosa que ya vimos, que sabemos que en el alma también están las emociones. Y si nuestro corazón tiene intenciones malas, es porque es engañoso y perverso. Y no hay que dejarnos guiar por nuestro corazón. Sabemos que cuando tenemos algo malo es porque Satanás está influenciándonos, ¿no? O sea que él se está metiendo en nuestro corazón. Sabemos que cuando hay engaño es porque hay mentira. Y en Juan 8:44 nos menciona acerca de la mentira. Bueno, entonces en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si lo relacionamos con Jeremías 17:9, decía que el corazón es engañoso. Entonces Satanás ha entrado en nuestros corazones y
cuando hacemos algo que no es de Dios es porque Satanás está actuando ahí. Y no es que, ay, Satanás llegó y hizo algo, sino que yo permití que él venga y haga algo en mi vida. Y si vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que también es un pasaje que conocemos mucho. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos aquí la cuadratura que es de la utilidad de la palabra. Y en este versículo que estamos leyendo, que es Hebreos 4:12, el que nos dice, vamos a regresar a este. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que en este versículo, si lo hacemos una pequeña comparación, habla de la utilidad, pero aquí habla de otras cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y si lo leemos así y lo dividimos y las enumeramos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Número 1. Dice, más cortante que toda espada de 2 filos. 2. 3. Penetra hasta partir los tuétanos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. Y 4. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y si nos ponemos a recordar qué es el número 4, nos habla de un orden. Entonces quiere decir que Dios quiere poner orden a nuestras vidas, porque no tenemos orden. Entonces nos está hablando de cierto orden. Y si vemos también ahí mismo, son 4 cosas que también Dios quiere limpiar en nosotros. Dice, cuando la palabra penetra y la palabra es el agua, dice que es para limpiar el alma, 1, 2, el espíritu, 3, las coyunturas, y 4, los tuétanos. Hay otra serie, ¿no?, de 4 cosas, otra cuadratura. Y entonces nos está hablando de 2 cuadraturas. Y si recordamos el número 2, nos habla de una confirmación, que vivimos en desorden. Dios quiere que estemos en orden. Y tomando en cuenta que es Hebreos 4:14, si sumamos los dígitos 4, el 1 y el 2, nos da 7. Y hemos entendido que el número 7 nos habla de cerrar un ciclo. ¿Y cuál ciclo vamos a cerrar? El de la vida de pecado, donde no dejamos que Dios penetre con su palabra en nuestras vidas y en nuestro corazón, que no nos limpia. Y si recordamos que acabamos de ver que son 4 cosas que Dios quiere limpiar y 4 cosas que Dios hace con su palabra, son 4, ¿no? Y 4 pues nos da 8. Y el número 8 nos habla de un nuevo inicio, un nuevo ciclo. Entonces este nuevo ciclo debemos vivir, así como hace rato leímos de Pablo, de una manera espiritual, de una manera limpia. Aquí Dios quiere que vivamos con limpieza espiritual desde nuestros genes. Y es lo que Dios quiere para nosotros, que estemos viviendo limpiamente, que nuestras futuras generaciones así vengan limpios, que desde pequeños, desde estando en el vientre de la madre, vengan con sus genes limpios, que estén viviendo una vida perfecta, pura y en santidad para Dios. Y eso es lo que Dios tiene esta noche, que me dio para compartir a ustedes. Espero que haya sido de utilidad, que Dios les haya hablado a sus corazones, que no es la persona que está al frente, sino la palabra que Dios da, la voz de Dios. Y pues vamos a orar para terminar esta enseñanza. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, te agradecemos esta noche por haber permitido, Señor, que tu palabra entre en nuestras casas. Ahora te pido, Dios, que esta palabra que nos has dado penetre en nuestros corazones, Señor, en lo más profundo que tenemos, en los tuétanos, que entra esa palabra a esos lugares escondidos que no podemos ver, Señor, que tu palabra nos ayude a buscar esas iniquidades que tenemos para que podamos romperlas de tu mano, Señor, porque solos no vamos a poder. Te pido, Señor, que esta palabra que nos diste se active en nuestros corazones. Te pido que despiertes nuestros corazones, Señor, que los incomodes, que los remuevas, Señor, para que podamos buscar tu palabra.
Te pido que inquietes nuestros corazones, Señor, y tengamos esa hambre y esa sed por buscar de ti. Gracias, Señor, por la palabra que nos diste, porque es tu voz, Señor, bajada del cielo. Gracias por cada persona que escuchó y abrió su oído para oír tu voz, Dios. Te pido que cada uno de mis hermanos la aplique con sabiduría, Señor, que cada quien esté buscando tu voz en sus casas. Gracias nuevamente, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado clara la palabra, que me haya explicado. Y le mando un saludo a todos ahí desde sus casitas. Hasta luego.